Durante mi tiempo en la escuela, nunca sentí que encajaba. Cuando algo despertaba mi curiosidad, me decían, baja la cabeza, que me callara y que continuara con mi trabajo. Y esto era algo que me resultaba totalmente imposible, ya que naturalmente soy muy hiperactivo, lo que siempre terminaba metiéndome en problemas. La solución que le di a mis padres fue bastante sencilla: inscríbanme en deportes. Y gracias a Dios que hice esto, porque me convertí en un excelente jugador de fútbol, inclusive terminé en la selección juvenil de fútbol, hasta que me rompí la rodilla. Luego que me rompí la rodilla, me operé, hice rehabilitación y cuando volví a jugar, mi rodilla cedió una vez más y los ligamentos se volvieron a romper. Y fue aquí cuando un coach se sentó conmigo y me dijo, mira Winston, seamos honestos, no vas a llegar a ningún lado. Imagínate yo siendo un niño que me digan eso. Y me dijo, estas son tus dos opciones. Puedes continuar jugando si te operas nuevamente e intentas aplicar para alguna beca en los Estados Unidos, pero será una pérdida de tiempo para todos. O tu segunda opción es que dejes esto de inmediato e intentes estudiar y conseguir un trabajo. Honestamente, fue uno de los peores días de mi vida, ya que mi sueño de ser un atleta profesional se acabó. O por lo menos el sueño de intentar llegar a jugar en la liga estadounidense ya no era una opción para mí. Así que me despedí totalmente del fútbol y sin ningún tipo de habilidad especial o dinero en mi cuenta de banco, me dediqué a estudiar negocios. Lo divertido de esta historia, o al menos ahora que miro atrás, es que mientras estudiaba negocios, la gran mayoría de mis profesores me echaban por menos. Así que cuando me convertí en millonario a mitad de mis 20 años, estaba bastante feliz de haberle demostrado a todos estos profesores que estaban equivocados. Y aunque ciertamente tuve un poco de éxito, cuando era joven tenía muy poca dirección y tuve que descubrir muchas cosas por mí mismo, sobre todo en el área financiera. Peor aún viniendo de un país como la República Dominicana, donde el sistema educativo no te enseña a manejar tus finanzas o cómo aprovechar el sistema financiero para crecer. Así que hoy te voy a enseñar la secuencia de 7 principios para garantizar que este no sea simplemente un año más en tu vida. Te digo una secuencia porque si intentas hacer un paso antes que otro, lo único que estarás haciendo es prepararte a ti mismo para el fracaso. Esto no es solamente un mapa, sino que es un proceso de transformación. Y es el mismo proceso que hubiera deseado que me compartieran hace 10 años atrás, cuando pensé que mi vida había terminado. Lo primero que tienes que hacer es crear un presupuesto de inversión. Y escucha, sé que estarás pensando que voy a hablarte de ahorrar, comprar una casa y bla bla bla. Y eso no es lo que vengo a decirte aquí. Incluso muchas personas ponen esto como el último paso y es la razón principal por la cual la gran mayoría de las personas no lo logra. Tratan la inversión como una idea del último momento en lugar de darle la prioridad exacta que merece. Yo leí hace un tiempo algo que me impresionó bastante y es que en el mundo hay 3 tipos de personas. Están los gastadores, los guardianes y los ganadores, también conocidos como las 3G. Los gastadores pasan la vida gastando todo lo que ganan y dicen cosas como el dinero no te hace feliz. Sin embargo, al mismo tiempo están gastando todo su dinero intentando mejorar sus vidas. Los guardianes, por el otro lado, guardan su dinero como las hormigas guardan el alimento y lo acumulan en el nido para el futuro. Y dicen cosas como el dinero no crece de los árboles. Lo triste es que, aunque estas personas tienen mucho dinero, a menudo se privan de los pequeños placeres de la vida y lo hacen simplemente para ahorrar unos cuantos dólares más. Están tan enfocados en usar presupuestos para mantener sus gastos bajos que pierden el panorama grande o el panorama mucho más grande, que es mientras más dinero tú factures, mejor. Es como ese amigo que simplemente no tiene una suscripción de Netflix o no se toma un Starbucks de vez en cuando porque es demasiado extremista con su dinero. Y créeme, si tú llegas a este punto, no va a ser nada sano para ti. Y tampoco esto te va a ayudar a llegar al éxito. Sin embargo, están los ganadores, que son completamente opuestos a estas dos personas. Los ganadores de por sí entienden que el dinero no los puede hacer felices, pero sí te ofrecen más opciones. El dinero te ofrece opciones en la vida, como la elección de dónde vivir, hasta qué tipo de trabajos realizar. Inclusive, tú puedes utilizar el dinero para brindarle una mano a las personas que lo necesitan.
Los ganadores sí creen que el dinero crece en los árboles si lo invierten correctamente, ya que ganan dinero no para gastarlo, sino para invertirlo, mientras disfrutan de las cosas que sí les gustan en la vida. Para tú convertirte en un ganador, lo primero que tú tienes que hacer, o lo primero que necesitas saber, es que tienes que cambiar la forma en cómo tú piensas sobre el dinero. Los perdedores ven el dinero como una forma de obtener cosas materiales, que posiblemente te van a dar muy poca felicidad. Y esto es totalmente usual. Así es como lo ven el 99% de las personas. De hecho, yo mismo, en algún punto, quizás he comprado cosas que entendiendo que me va a dar felicidad, pero quizás es algo que yo puedo hacer hoy en día y que me puedo dar ese lujo, ya que mis inversiones pagan por esos lujos de forma pasiva. Sin embargo, esos lujos no me dan felicidad. Así que en tu posición, ya que estás iniciando este año, ve el dinero como una herramienta para obtener las cosas que deseas. Comienza a verlo como una herramienta para obtener más dinero, porque de lo contrario, la única forma de obtener más dinero es intercambiando tu tiempo por dinero. Personalmente, yo entiendo que mi tiempo en este planeta es totalmente limitado, así que no pienso cambiarlo por dinero. Y aquí hay algo que tú tienes que considerar. Si tú trabajas todo un año, digamos que para ahorrar $10,000, porque quieres gastarlo en tu vehículo, porque necesitas arreglarlo o modificarlo. No estás gastando $10,000, estás gastando un año de vida que te costó ahorrar esos $10,000. Sin embargo, si tomas otro approach o tomas otro tipo de iniciativa, y es que comienzas a invertir esos $10,000 poco a poco, y quizás al principio no vas a hacer mucho dinero, pero si creas un portafolio que vaya creciendo con el tiempo y generando dividendos, esos $10,000 con el tiempo se pueden convertir en 100,000. Y ahí entonces tú puedes arreglar tu coche o inclusive comprar un coche nuevo. Y lo único que vas a hacer es tomar los 10,000, los 100,000, pero todavía te quedan 90,000 que puedes continuar reinvirtiendo. Esto me lleva al paso número 2, que es aumentar tu valor. Si tú eres una persona que no tienes habilidades con las cuales te puedas lucrar, pues evidentemente no vas a conseguir más capital para invertir. Y esto me lleva a una historia, que es la historia de Marco y Julio, dos amigos que vivían en Tailandia y ambos eran pescadores. Marcos solamente pensaba que podía pescar peces grandes. Salía al mar y si no era un pez grande o si no era en el área donde habían los peces grandes, simplemente no intentaba pescar. Julio, por el otro lado, simplemente disfrutaba pescar. Se montaba en su barco, se llevaba algunas cervezas y pescaba de vez en cuando algunos peces. Con el tiempo, Julio desarrolló muchas más habilidades de pesca que Marcos. Entonces llegó un torneo al pueblo de Phuket, que era el torneo anual de pesca, y en el día del torneo ambos salieron al mar a pescar. Marcos se fue a los lugares más profundos, donde estaban los peces más grandes, y trató de pescar y pescar, pero llegó con las manos vacías. Pero Julio, por el otro lado, ya conocedor de esa playa donde estaban los peces pequeños, comenzó a pescar un pez tras otro, y llegó a la orilla del mar con bastante peces y ganó el torneo. Para Marco, Julio tuvo suerte. Sin embargo, lo que hizo Julio fue que aprovechó la habilidad que había practicado durante meses, todos los días, convirtiéndose así en el mejor de los dos. Y yo creo que así es como la mayoría de las personas fallan cuando intentan convertirse en personas de éxito financiero. Y es que pasan demasiado tiempo buscando la única cosa que les va a hacer ganar mucho dinero, mientras ignoran las pequeñas cosas cotidianas que pueden hacer que aumenten su valor en el mercado. Los peces grandes y los home runs llegan de vez en cuando. De hecho, en mi caso me ha pasado. Solamente durante los últimos 8 años yo he aprovechado 2 grandes honrones o he pescado 2 grandes pescas en el mercado de valores, y es el descuento del 2020 por el COVID y también el descuento del 2022 con la subida de la tasa de intereses por parte de la Fed. Sin embargo, yo no hubiera podido aprovechar estas oportunidades si no hubiera aumentado mi valor en el mercado, aumentando mis habilidades de inversión. Y cuando tú empiezas a ver la vida de esta manera, tú ves todos los cursos en línea, los videos de YouTube, simplemente como un pez más que estás agregando a tu arsenal de habilidades, que luego te pueden ayudar a conquistar esos peces grandes. Esta es la manera correcta que tú tienes que empezar a ver la educación o estos videos que estás viendo en estos momentos. Si tú me preguntas, ¿cómo yo debería enfocar mi tiempo en este momento? Bueno, lo primero es encontrar en el mercado una habilidad que tenga una brecha. Algo que en estos momentos se esté solicitando, como por ejemplo un plomero o un buen editor de video. Y tú dirás, ok, pero ¿cómo me convierto en un buen plomero o un buen editor de video? Toma $1,000,
ahórralos e inviértelo en un buen curso que te permita calificarte como un buen editor o un plomero. Sal al mercado, ofrece tu servicio y si en el primer año tú logras acumular por ese servicio $60,000, viejo, acabas de aumentar tu valor por 60 veces con una habilidad sencilla. Hay otras habilidades que son muy valiosas, como por ejemplo hablar en público, vender algo, crear contenido. Y estas son habilidades que siempre van a ser útiles para ti sin importar qué camino decidas seguir en el futuro, ya que son totalmente transferibles y que las puedes usar en múltiples áreas. Yo no estoy diciendo con esto que toda la educación es buena. De hecho, hoy en día, si tú evalúas la carrera universitaria, tú te vas a dar cuenta que hay muchas personas que están yendo a la universidad para obtener títulos que ni siquiera valen el papel en el cual están escritos. Sin embargo, si tú ves cada habilidad como una inversión y puedes empezar a obtener un retorno de ellas, pues sí vale la pena aprender. Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la universidad. Hay carreras como abogado, medicina, ingeniero, arquitecto, que si tú no te educas, pues nunca vas a tener la habilidad para poder ejecutar ese servicio y en el mismo tiempo obtener un valor a cambio. Sin embargo, si tú ves todo esto como voy a recopilar y acumular habilidades, hablar en público, invertir, creación de contenido, vender, pues te vas a convertir en una persona de alto valor, que tiene diferentes tipos de habilidades y que puedes iniciar cualquier tipo de negocio. Y al mismo tiempo, cada vez que entres en una habitación, vas a ser escuchado. El tercer paso es fundamental, que es abrir una cuenta de inversión. Mira, si tú quieres evitar ser un guardián, una persona que simplemente acumula dinero y que ese dinero pierde su valor todos los días, entonces vas a necesitar un lugar para invertir tu dinero. Y ahí es donde tú tienes que empezar a abrir algunas cuentas de inversión. Y es una buena idea que de ese presupuesto que tú tienes ahora de inversión, tú apartes una parte que no sea solamente para adquirir habilidades, sino también para invertirlo en el mercado de valores, que es donde básicamente yo invierto todo mi dinero. Y el mercado de valores, te lo digo desde ya, no es un lugar donde te vas a hacer rico a corto plazo. Pero si empiezas lo suficientemente temprano, en los años venideros vas a poder acumular de manera exponencial. Y es totalmente fácil. De hecho, es mucho más fácil que cuando yo inicié hace 8 años. Hoy en día tú lo puedes hacer con un teléfono, lo puedes hacer con una computadora y de hecho todos los hispanohablantes ahora tienen acceso a una cuenta de inversión. En mis inicios, si tú no eras un americano, tú no podías hacerlo. Y hay varias aplicaciones que te permiten crear una cuenta de inversión. En el description mi equipo te va a dejar algún tipo de link. En mi caso yo utilizo TradeStation, ya que es un broker totalmente regulado y es el que tiene la menor cantidad de comisiones. Pero allá afuera hay decenas de brokers, así que entra al internet y comienza a navegarlo, haz tu debida diligencia para que puedas poner tu dinero en un lugar seguro. Una parte fundamental de por qué yo creo que es tan importante invertir es que a diferencia de ahorrar cuando tú eres un guardián, tu dinero se queda totalmente estancado cuando ahorras y literalmente no crece. En su lugar, todos los años pierde su valor. Invirtiendo, tu dinero está creciendo con las compañías más grandes del mundo. Y te voy a explicar esto bien sencillo. Cuando tú inviertes correctamente, lo que estás haciendo es simplemente poner tu dinero en las manos de las compañías más grandes del mundo, que son dirigidas a su vez por las mentes más brillantes. Por ejemplo, tú puedes invertir en Apple, o en Amazon, o en Tesla, que son compañías que literalmente mueven la economía norteamericana. Y al invertir en ellas, están haciendo todo el trabajo pesado por ti. Tú solamente tienes que saber en cuál invertir y en qué momento invertir y disfrutar de esos retornos que te pueden dejar. Pero esta es la parte más sencilla. Las inversiones son todo un mundo y hay distintas formas de invertir. Y existen formas diferentes en las cuales, por ejemplo, tu capital pequeño puede crecer. Si tú tienes $1,000 y quieres empezar a generar ingresos de manera interdiaria, un día sí, un día no, pues tú tienes que empezar por day trading. Y es algo que te puede ayudar a llevar $1,000 a 6 cifras. Pero también hay una manera en la cual tú lo puedes hacer de manera más pasiva, que es que tú puedes empezar a generar intereses semanales o mensual, como si tú estuvieras invirtiendo en real estate o en la industria de inmuebles. Pero aquí es totalmente digital y 100% se gana más dinero invirtiendo en el mercado de valores que comprando un apartamento o una casa. El primer paso para que tú puedas hacer esto es abrir una cuenta de inversión. Y créeme, una vez tú conozcas el mercado de valores, tú no vas a volver a mirar atrás. Y así fue que me pasó a mí. Hace 8 años, cuando yo empecé, yo dije, ok, descubrí el negocio en el cual puedo crear riqueza. Para poder invertir, tú tienes que, al igual que en cualquier área, prepararte. Y debes de tener algo claro. Y es que el 99% de las personas olvida que para poder invertir tienes que educarte. Invertir va a conllevar muchísimos riesgos. Y los activos pueden subir como pueden bajar. Así que edúcate
y no cometas errores de principiante. El cuarto paso para mí es fundamental, que es construir activos. Esta sí que es la verdadera clave para construir una gran riqueza. Y para que tú entiendas este punto, yo te lo voy a relatar con una historia. Voy a hablarte de Joao y Marcos. Joao, después de maximizar su potencial de ganancias, como vimos en el paso número 1, optó por una estrategia de reinversión. Y durante 10 años se enfocó en reinvertir y comprar más activos financieros. Activos que le generaban más dinero, como las acciones o los ETF. Y para agregarle un poquito más de rendimiento a su portafolio, lo que él hizo fue que comenzó a alquilar sus activos con contratos de opciones, que generan ingresos adicionales y aumentaron totalmente su patrimonio neto. Por el otro lado, Marcos, que era el mejor amigo de Joao, también se educó, pero empezó a invertir y en lugar de reinvertir el capital mes tras mes, tenía un enfoque totalmente diferente. Cuando tenía ganancias, las retiraba para gastarlas en pasivos. Es decir, Marco inició muy bien, pero en lugar de mantener la estrategia de seguir creando más capital con el tiempo, decidió empezar a comprar cosas que realmente en el tiempo solamente disminuían su valor o que simplemente no agregaban nada en el tiempo. Y a esto nosotros le llamamos pasivo. Los inversionistas consideramos que los pasivos, a diferencia de los activos, no generan ingresos y típicamente disminuyen el valor con el tiempo o incurren en costos continuos. Algunos de los pasivos y los gastos que incurrió Marcos fue ropa costosa para ir a las fiestas, y en las fiestas compraba alcohol, o evidentemente cada año se compraba un vehículo nuevo. Y el problema de esto es que sí, disfrutó de las fiestas, disfrutó del alcohol, disfrutó de los vehículos, pero todo eso se despreciaba rápidamente. Cuando tú compras un coche nuevo y tú vas al dealer, tú dices, ok, dame esta Mercedes GLS. Inmediatamente tú la sacas del dealer, pierde un gran porcentaje de su valor. Entonces, ¿qué pasó con Marcos? Después de 10 años, como su estrategia no funcionaba y su estrategia era los grandes peces, básicamente se quedó en el mismo punto donde inició, mientras que Joao llegó a las 7 cifras y esto hizo que Joao se convirtiera en un millonario. Y simplemente se convirtió en un millonario por mantenerse haciendo lo que le funcionaba, con enfoque, con disciplina, en un área que ya está probada. Por el otro lado, Marcos se encontraba apenas teniendo ganancias de inversión muy similares que cuando inició. Los mismos $10,000 con los cuales él inició eran los mismos que tenía 10 años más tarde. Lo peor es que los $10,000 10 años más tarde compraban menos que lo que compraban cuando él inició. Y yo te cuento esta historia porque yo sé que puede sonar muy simple, pero esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Probablemente tú ahora mismo estás detrás de la pantalla pensando, yo nunca haría lo que hizo Marcos. Si yo comienzo a invertir, yo voy a dejar el dinero ahí. Pero piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste una compra que realmente no necesitabas? ¿Cuándo fue la última vez que tú gastaste dinero para impresionar a alguien que realmente ni siquiera conocías? Y que probablemente hoy ni siquiera esa persona forma parte de tu vida. Y nosotros los seres humanos tendemos a juzgar fácilmente a los otros, pero no nos damos cuenta que todos en algún momento de nuestras vidas fuimos como Marco. Y no está mal. Por eso tú estás aquí educándote. Y ahora que tú tienes esta información, piensa, ¿puedo hacerlo diferente? ¿Puedo cambiar? Sobre todo si tú quieres que este año sea diferente, ¿no crees que vale la pena desaparecerte por un año de tu círculo social, aislarte, comenzar a estudiar y cambiar completamente para hacer que el resto de tu vida sea diferente? Yo creo que todas las personas que están viendo este video, si realmente toman estos 4 consejos que son sencillos y lo toman en serio, ya de por sí este año van a ir muy por delante de la mayoría de las personas. El quinto paso es aprender a usar la deuda. Y yo sé que a muchas personas no les va a gustar esto, pero estar en deuda no es automáticamente algo malo. Incluso yo no le llamo deuda, yo le llamo apalancarme o apalancamiento. Y te lo voy a explicar de esta manera. Digamos que tú quieres comprarte un portafolio de inversión valorado en $30,000, pero recién estás iniciando y tú quieres beneficiarte de esos $30,000 por el crecimiento de las acciones, pero también para alquilar esas acciones y generar ingresos pasivos. Tú pudieras pensar, ok, Winston, pero ¿de dónde yo voy a sacar $30,000? Y tranquilo, en lugar de esto, tú puedes usar la estrategia que utilizan los bancos y es utilizar la deuda de manera que te apalanques del banco. Por ejemplo, el banco te presta 3 veces la cantidad de dinero que tú tienes en tu cuenta de inversión. O sea, si tú tienes una cuenta regulada, las cuentas reguladas tienen algo que se llama margin y
como te prestan 3 veces el capital que tú tienes en la cuenta para que lo inviertas, ellos te cobran un 12.5% anual. ¿Qué significa esto? Que si ya tú logras acumular $10,000 a tu nombre, tú puedes empezar a invertir con $30,000 y tener retornos en base a esos $30,000, haciendo que el proceso tuyo de crear riqueza sea 3 veces más rápido. Cuando yo encontré esto, yo dije, o sea, este es el negocio donde yo voy a crecer. Es decir, digamos que ya tú sabes cómo crear un portafolio eficiente que te retorne entre 20 a 30% anual. Y eso tú lo puedes lograr. Y ese portafolio también tú vas a empezar a rentarlo con acciones a través de contratos de opciones avanzadas que te permiten hacer un aproximado de 2% mensual de tu dinero. ¿Esto qué significa? Que anualmente tú vas a estar retornando 54% en promedio. Y el banco simplemente se va a quedar con un 12.5% de ese capital que te prestaron, dejándote a ti con unas ganancias de un 42%. Esto tú puedes literalmente replicarlo año tras año. Piensa en esto como que tú estás jugando Monopolio. Y es la razón por la cual hoy en día se habla tanto de las inversiones. Y también es la misma razón por la cual hay cientos de fondos de inversión y personas individuales utilizando las acciones para crear riquezas. No es casualidad que los hombres más ricos del mundo utilicen esta estrategia. Yo también lo utilizo. Y quizás tú has escuchado de uno como Warren Buffett, que empezó de la nada y hoy en día es una de las personas en el top 10 más ricas de todo el mundo. Hablando de deudas, otro punto que vale la pena tocar es tener un buen puntaje crediticio. Y si yo estuviera iniciando desde cero y quisiera construir mi puntaje crediticio, yo empezara obteniendo una tarjeta de crédito lo antes posible y aprendería cómo utilizarla correctamente. Hay muchas formas para tú poder crecer tu credit score. Hay personas que toman la tarjeta de crédito, solamente utilizan el 30% del balance y la pagan mes tras mes. Sé que parece loco hablar de la deuda para hacer dinero. Y en la sociedad de hoy en día te han adentrado en la mente que las deudas son un sinónimo de algo malo, pero se equivocan. Existen deudas que son buenas y existen deudas que son malas. Todo va a depender de cómo tú las utilices. Intenta siempre que puedas entender estas herramientas que existen allá afuera para que puedas utilizarla a tu favor las veces que quieras. Y a veces lo mejor es no pensar como las masas que piensan en blanco y negro. Muchas veces tú tienes que hacer tu propia investigación y comprender por ti mismo si esto es algo que a ti te conviene o si no te conviene. Aquí entramos ya en el sexto paso, que es no gastar el dinero ganado en cosas innecesarias. Mira, cuando se trata de dinero, trata de no irte por la ruta equivocada. Hay personas que piensan que mientras más dinero ganan, más dinero deberían gastar. Y sin embargo, esto es totalmente incorrecto. De hecho, la clave para que tú puedas tener una vida que sea consistentemente grandiosa en el lado financiero es gastar solamente lo que rinde tu portafolio de inversiones. Y en mi caso, eso es lo que yo hago todos los días. Yo gasto solamente del 8 al 10% de lo que rinde mi portafolio anualmente. No te estoy diciendo que saques todo el dinero de tu portafolio para que los gastes en cosas innecesarias. Te estoy diciendo que saques un porcentaje mínimo. Y yo sé que esto puede sonar confuso, así que te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Si este año yo vuelvo a facturar por arriba de las 7 cifras y digamos que facturo $1 millón, solamente voy a sacar el 10%, o sea, $100,000 para gastarlo. Y lo voy a gastar en las cosas que me llaman la atención, que me ayudan a aumentar mi estilo de vida. Por supuesto, te estoy hablando de cifras que son grandes, ¿ok? Pero en algún momento en tu vida, si Dios te lo permite y te da sabiduría, tú vas a llegar a estas cifras y no va a ser un problema para ti. Piensa de esta manera: cada dólar que tú ganas es como una semilla que tú plantas y al tú plantarla crece como un árbol. Y esta es la ley de la siembra y la cosecha. Mientras más tú plantas, más tú vas a cosechar. Entonces, mientras más dinero tú le inyectas a tu portafolio, mientras más dinero tú vas creando mes tras mes y lo vas reinvirtiendo, pues tu portafolio va siendo más grande. Y al igual que un árbol, tú puedes tomar de sus frutos y comer de ese fruto. Ahora vamos a hablar del séptimo paso, que es dar con generosidad al que lo necesite. Y esto es fundamental en mi vida. A pesar de que yo nací en una familia de escasos recursos o recursos medios y una madre soltera, ella me inculcó esto desde pequeño. Y me inculcó que no necesariamente yo tengo que llegar a ser millonario para poder darle a los demás. De hecho, te lo digo a ti, aunque sea el paso 7, tú lo puedes hacer desde el principio. Yo creo que todos tenemos la capacidad de aportarle a las personas que nos rodean, inclusive a las personas que no conocemos, las cosas que necesitan y que nosotros se las podemos dar. Y esto es una enseñanza que es totalmente bíblica. De hecho, en la Biblia, en más de 100 versículos, se habla de cómo darle al prójimo.
Evidentemente Dios pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer y tú pones en tu corazón. Vamos a hablar de algunos versículos, del versículo principal que habla sobre esto, que es Proverbios 19:17. Este nos dice que dar a los pobres es como prestarle a Dios mismo, sugiriendo que los actos que nosotros tenemos son notados por Dios y son recompensados con bendiciones espirituales. Ahora bien, la generosidad se ve como una inversión espiritual. No es solamente un deber que sea moral, sino que es una acción que promete un retorno divino. Las bendiciones pueden que no sean materiales, pero son profundamente muchísimo más enriquecedoras y se manifiestan en diversas formas en nuestras vidas. Yo creo que cuando nosotros somos generosos, imitamos el carácter de Dios, quien es un Dios compasivo, un Dios proveedor. El mismo Jesús, que es el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, vivió todo su ministerio demostrando la generosidad y la compasión con los necesitados. En mi caso, yo siento que cuando hago una causa de este tipo, aprendo el desapego material. Y Jesús nos enseña el valor de lo espiritual sobre lo material. Y es una lección que nos da la generosidad, que pone en práctica que prioricemos las necesidades de otros en lugar de acumular riquezas. En conclusión, la generosidad es una manifestación práctica del amor cristiano. Cuando nosotros damos desinteresadamente, no solamente estamos cumpliendo con un mandato bíblico, sino que también estamos cultivando el espíritu más altruista y compasivo, abriendo así que las personas que están allá afuera puedan experimentar la bondad y la gracia de Dios a través de nuestras manos. Y te voy a decir algo, esto es algo que mi mamá me inculcó desde pequeño. Todos los años, desde que yo tenía 6, 7, 8 hasta el día de hoy, yo trato cada año de hacer ciertas obras que me permitan, primero, ponerme en la posición del prójimo, ponerme sus zapatos, salir de la burbuja que he construido en estos años y darme cuenta de que allá afuera hay muchas personas con necesidades y que una de las razones principales por la cual yo tengo que seguir siendo exitoso en la vida es por esa razón generosa. Esto a mí me recuerda mucho a Andrew Carnegie, que fue uno de los hombres más ricos de toda la historia del mundo. Él se pasó un tercio de su vida aprendiendo cómo crear riqueza, un tercio de su vida acumulando toda la riqueza necesaria y el siguiente tercio de su vida hasta que falleció dando todo ese dinero para que las personas allá afuera pudieran tener un mejor estilo de vida. Así que te agradezco el tiempo que tú me has estado escuchando y te digo algo, 2025 no tiene por qué ser un año más. 2025 no tiene que ser un año más en el calendario en el cual todas tus metas que te planteaste el 31 cuando estabas con tus familiares se queden allí en una nota en el celular, en una hoja de papel. Este es el año en el cual tú te levantas y te conviertes en cabeza y dejas de ser cola. Dios te bendiga, espero que te dé la sabiduría de tomar buenas decisiones y nos vemos en el próximo video.